Reflexión sobre el diálogo interreligioso a la luz del Santo Padre Francisco. Bueno, el día de hoy quiero hacer una pequeña reflexión sobre esta nueva temática que acaba de acontecer con el Papa Francisco. Primero que nada, quiero decir que estuve reflexionando un poquito sobre si hacer esta pequeña presentación. La preparé, le puse esmero por si acaso alguna persona decide ver el video, pues que no sienta que su tiempo se perdió, ¿no? O que lo invirtió de una forma incorrecta. Aún así, pese a mis propias limitaciones, pues puede que de todos modos sí sienta eso, ¿no? O sea, que al final de cuentas fue una pérdida de tiempo y ante eso pues no puedo hacer nada más que, pues disculparme, ¿no? Si fuera el caso y de todos modos agradecerle pues por dedicarme el tiempo, ¿no? Por poder escuchar esta pequeña plática. Antes de comenzar, quiero destacar pues un poquito de mi contexto. Yo soy católico, yo llevo como pues más de 10 años siendo católico. Me parece que empecé a los 17, 18 años, ahorita ya tengo 33, entonces ha habido ahí una trascendencia un transcurrir de tiempo, perdón. En ese transcurrir de tiempo, pues se puede decir que he adoptado muchas posturas, ¿no? Desde una apologética beligerante, que algunos me han reclamado con justa razón, ¿no? Ahora me ven de pronto participar en algún video o algo y, ay, tú, qué falso eres, que andas así como que muy tranquilo, si antes eras bien ajerboso y bien grosero, pues sí, o sea, sí era así antes, ¿no? También he pasado por una época en la que me aburrí de eso, me aburrí de los debates con otros cristianos y empecé a debatir con católicos, ¿no? Y ahí adopté como diferentes posturas. En una ocasión, o en un tiempo, estuvo una postura así como muy, se puede decir, ultramontana, como muy oficialista, y luego, después de un tiempo, llegó un punto donde me cansé, o sea, sentí que estaba haciendo muchas maromas, entonces, y quizás, bueno, quizás no sentí tanto eso, sino que me lo repetían tanto que lo empecé a creer, y en algún punto también noté algunas actitudes que no me gustaron de parte del Santo Padre, y empecé a adoptar como una postura un poquito más reacia, y bueno, me mantuve en esa postura reacia un tiempo, este, pasó también algo parecido, ¿no? O sea, después de un tiempo también me volví a cansar, ¿no? Dije, algo anda mal aquí porque pese a que sentía que estaba en puntos muy correctos denunciando aspectos que me parecían evidentes y me sentía un paladín de la fe, ¿no? Se puede decir. Me di cuenta también que no estaba creciendo ya en lo espiritual, en lo intelectual, en ningún sentido. ¿Por qué? Porque sentía que no estaba haciendo teología. Y yo soy de la idea que la teología no tiene que ser necesariamente perfecta. O sea, digo, al final de cuentas es el estudio de Dios. Entonces, en ese sentido sí, pero como el estudio conlleva implícito al hombre que se acerca a estudiar, a leer, a profundizar, y el hombre es un ser falible, pues bueno, yo reconozco que puede haber aspectos erróneos. Y creo, y en este aspecto siento que estoy un poquito en línea con el pensamiento del Santo Padre, creo que el deber del teólogo justamente es tratar de ver hasta dónde llega la liga, hasta dónde se rompe, y una vez que se rompe, pues bueno, ser lo suficientemente dócil como para entender que el magisterio va a intervenir y va a hacer ahí una pequeña corrección. Entonces, bueno, dejando eso en claro, pues en este caso, no quiero que suene como que voy a hacer una apología o una defensa de el Santo Padre, porque no es como que principalmente la intención, pero sí tengo la intención de contextualizar un poquito sus palabras porque siento que puedo aportar algo en este aspecto por la misma formación, se puede decir que personalmente he llevado. Sin embargo, sé que para muchos lo que voy a exponer les va a parecer una acrobacia, y por eso tengo ahí la imagen de una gimnasta, ¿no? De la famosa Nadia, porque muchos van a decir que es una maroma, y yo sé, o sea, yo mismo lo he hecho, lo he dicho, ¿no? Con otras personas, entonces, si quisiera aclarar algo sería que personalmente no me considero ni miembro del sector tradicionalista, aunque valoro muchos de los aportes que se dan dentro de esas comunidades, y tampoco me siento perteneciente al ala oficialista, al ala vulgarmente llamada neocona, porque también he tenido dificultades con muchos de sus representantes más notables. Entonces, yo trato de no ser, o no, que no, no permita que se me catalogue dentro de un grupo ni de otro grupo. Yo lo único que tengo claro es que soy católico, apostólico, romano.
y que creo en todos los dogmas de la Santa Iglesia Católica. Entonces, teniendo para mí eso claro, repitiendo el clero en mi mente, me doy cuenta que no rechazo ningún artículo. Entonces, hasta la fecha, y Dios quiera concederme la gracia de poder seguir siendo católico toda la vida, pues bueno, hasta la fecha y si Dios lo permite, pues espero seguir siendo católico hasta el final de mis días, ¿no? Por lo pronto es una religión linda, me gusta, es pues creo que es lo mejor que hay, ¿no? Si creyera que hay otra cosa mejor, pues ya me habría cambiado por lo pronto, porque es lo mejor en el sentido de la palabra. Entonces, bueno, para empezar quisiera hacer algunas aclaraciones. Cabe destacar, en este caso tengo algunas fotografías donde se ve el Papa con algunos patriarcas cristianos y en el otro lado se ve una imagen un poquito infantil tal vez de religiones cristianas y religiones no cristianas. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con estas imágenes? Pues número uno, que de un lado tenemos lo que viene siendo el ecumenismo y del otro lado tenemos lo que viene siendo religioso. Si bien puede haber aspectos semejantes, el hecho es que no son equivalentes. Es decir, una cosa es el ecumenismo y otra cosa es el diálogo interreligioso. No son lo mismo. Entonces a veces se confunden, ¿no? Y por ahí se escucha, ay, es que la actitud ecuménica, o ay, es que esto, y no, o sea, son cosas diferentes. Para empezar, el ecumenismo se practica exclusivamente con cristianos, solo cristianos, no hay más. Y el diálogo interreligioso, pues, con todas las religiones, ¿no? Bueno, como hay religiones como que a veces en el mundo pues no se puede con todas, ¿no? Pero con ciertas ramas representativas de cada una de las religiones principales, por llamarlo de alguna forma. Quiero comentar también que gran parte de las aportaciones que yo puedo tener se han venido por una formación que yo he llevado. Hace muchos años existía en internet lo que viene siendo esta escuela, Escuela de Religiones del Campus Dominicano. Este, y pues como su nombre lo dice, era una escuela de religiones, ¿no? A mí personalmente me gustó mucho el tema del hecho religioso. Entonces es algo que yo personalmente he investigado, pero no de manera profesional, sino que algo que es como un hobby, ¿no? A mí me gustan pensadores como Rudolf Otto, como Mircea Eliade, como Bill Durkheim, etcétera, ¿no? Entonces no es propiamente, no son como propiamente lecturas en sí católicas, ¿no? Y mucho menos del catolicismo de carácter tradicionalista. Entonces en ese sentido se puede decir que mi información es un poquito distinta, pero también quiero destacar que que yo pues he leído el catecismo, ¿no? Completo. He leído varios, de hecho. Este, y se puede decir que, pues a mí me gusta mucho el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, ¿no? No, no creo, y esto también lo quiero destacar, no creo que la iglesia sea exclusivamente tomista. Creo que el tomismo es solamente un pensamiento más dentro de la iglesia, pero también creo que es el pensamiento más desarrollado y el que mejor explica lo que viene siendo el pensamiento de carácter occidental, ¿no? El que mejor asume lo que viene siendo las concepciones griegas, no porque sean este, vinculantes a la salvación, pero sí que son útiles para explicitar los misterios de la fe. O sea, sabemos que los cristianos nacen en un contexto un tanto semítico, ¿no? Y también con algunas pinceladas helénicas. Y bueno, en algún punto se hace uso de la filosofía porque es un lenguaje útil para la explicitación del misterio de la fe, como por ejemplo conceptos como sustancia, esencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que después pasan a formar, se puede decir, como casi parte, o no casi, sino que parte de del el entendimiento que tenemos sobre algunos dogmas. Entonces, bueno, nada más para dejar esa parte ahí clara. Entonces, bueno, cabe destacar que esta escuela de religiones ya no existe. Antes existía, era gratuita, ¿no? Y yo empecé a hacer ese curso y de hecho te calificaban y todo. Y yo creo, o sea, siento que como yo empecé a seguir el curso y a hacer los exámenes y todo, quizás ellos no se habían dado cuenta que estaba gratuito. Entonces les llegó la notificación y dijeron, hey, ¿qué está pasando? Pues tenemos esto gratis, vamos a cancelarlo. Entonces lo cancelaron y ya se pasó a ser una escuela formal. Bueno, ya era formal, pues, pero se pasó a que solamente podías adquirir lo que vienen siendo los cursos comprándolos, ¿no? A un precio, pues, un poquito a lo mejor alto para mis posibilidades económicas de aquel instante. Entonces, bueno, este curso tenía todo lo que viene siendo esta bibliografía. Entonces, el anexo, ¿no? Por si alguien quisiera profundizar en algunos de los temas que se exponían en este curso. Es un resumen, igual.
ahí está, ¿no? Entonces, bueno, empezando con esta temática del diálogo interreligioso, hay que hacer algunas presuposiciones. Para dialogar se necesita de entrada conocer. No puedes dialogar con alguien a quien no conoces, ¿no? Entonces, para conocer se puede decir que se necesita a priori partir de un plano de igualdad, ¿no? Y esto ya genera una serie de problemáticas, pero bueno, vamos a empezar con esto. Se necesita un plano de igualdad para poder conocer a las diferentes personas. En este caso tengo algunas imágenes donde se ven tribus en las cuales no ha llegado el grueso, se puede decir, de la civilización. ¿Se podría dialogar con ellos? Pues no creo, ¿no? Porque no hay apertura, porque no nos conocen, no sabemos qué creen, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que han sido o que han afectado o que han estado presentes, se puede decir, en la historia de las religiones. El desconocimiento de lo que piensa el otro. Este desconocimiento, pues obviamente implica muchas cosas, implica pueblos, implica culturas, implica símbolos, aquí puse señales eh, como de protección, de peligro, de cosas que son símbolos que aluden a realidades de la vida presente. Pues bueno, la historia de la religión es lo mismo, ¿no? Hay símbolos, pero en este caso suelen más bien como que ejemplificar o hacer referencia a lo que vienen siendo los mitos. Y en este caso, mito, entiéndase no como sinónimo de mentira, que a veces se usa así, sino como un misterio en la realidad de la vida del hombre que se expresa haciendo uso de diferentes lenguajes literarios o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, se puede decir que lo que pretende un mito es explicar una realidad existente, una verdad, ¿no? Aún si no lo es, supongamos, pero es lo que pretende, ¿no? Explicar algo de la vida del hombre, pero se basa pues, en un conjunto, en un ropaje, por así llamarlo, cultural, en un ropaje de símbolos literarios, etcétera. Entonces, bueno, eh, conocer a otra persona, conocer otra forma de vida, conocer otra cosmovisión implica un peligro, porque a final de cuentas puedes tomar una postura beligerante, ¿no? Combatirlo, vencerlo, aplastarlo, conquistarlo e imponerle tu modo de ser, ¿no? Imponerle tu ethos. Pero si no haces eso, entonces implica conocerlo, dialogar y repensar a lo mejor algunas de las premisas que tú tienes o bajo las cuales tú entiendes el mundo, ¿no? O sea, básicamente repensar tu cosmovisión. Y, por ejemplo, yo trae este caso, ¿no? Que es uno de los casos históricos más conocidos, que es el viaje al Nuevo Mundo. O sea, llegaron desde España, ¿no? Se financió el viaje, se llegó a las Indias, se conoció el Nuevo Mundo, ¿no? Qué bonito suena. Y se encontraron con los indios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué son, no? ¿Son personas? ¿No son personas? Y si son personas, Cristo murió por ellas. Y si Cristo murió por ellas, ¿cómo fue, no? O sea, porque la revelación nos llegó acá a nosotros. O llegó allá en Oriente, ¿no? Aunque mira, España está mencionado desde las Sagradas Escrituras, ¿eh? La región de Tarsis, si mal no recuerdo, pero bueno. La cosa es que el mensaje salvífico llegó desde Oriente, viajó por toda Europa, ahora llegó hasta acá. Entonces, estas personas que nos encontramos aquí, que son tan diferentes de nosotros, pero que se parecen a nosotros, que hablan otra lengua, que se comportan distinto, que tienen toda otra religión y otra cultura, otra arquitectura, ¿no? Tenían, por ejemplo, acá tenían sus propios sistemas de mampostería, ¿no? Distintos a la arquitectura que tienen allá este, en España o en Europa. Entonces, bueno, parecida pero distinta. Entonces, ¿qué representa esto para nosotros? ¿Cómo lo reflexionamos? Y sobre esto hubo debates, ¿no? Se debatió sobre si, por ejemplo, estas eran personas, si tenían el alma humana, si la salvación les alcanzaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que implica siempre conocer otra cultura. Si quisiéramos verlo como un ejemplo análogo, pensemos ahorita en los aliens, ¿no? Imaginemos que hay aliens. A lo mejor en Marte no, ¿no? Porque dicen que está todo seco, aunque por ahí ha habido algunas investigaciones que revelan si ha habido agua y todo, ¿no? Y de hecho hay trabajos ahorita existentes, ¿no? Que se publican en las páginas de Air Jobs, ¿no? Lo comento como, ahora me quito un poquito el sombrero de católico, me pongo el sombrero de ciencias, ¿no? En geofísica, que es mi área de especialidad. Hay trabajos, ¿no? Como para revisar lo que viene siendo la sismología, pero en la Luna, ¿no? No sé si en Marte hay ascensores, la verdad, creo que todavía no, pero por lo menos en la Luna estoy seguro que sí, ¿no? Entonces hay una sismología para estudiar eso, ¿no? Sismología a lo mejor lunar, podríamos llamarle, no sé cómo se llama.
Y eso que soy especialista, pero bueno. Pero soy especialista aquí, ¿no? Más como en la parte de la Tierra. Y especialista entre comillas, ¿no? Me falta muchísimo por aprender. Pero bueno, la cosa es que existe, ¿no? Ahora, si existieran estos aliens, ¿no? Si existieran estos seres humanos, sobre todo los que viven en planetas parecidos al de la Tierra, que a ciertos miles de años luz, o no, millones, no sé cuál es la escala, este, pues también se podría caber en esa reflexión, ¿no? O sea, Cristo murió por ellos, sí o no, son humanos, tienen alma, ¿qué más? Pues no sé, pecaron, ¿no? Porque a veces partimos de la certeza que Cristo murió por los pecadores, pero pues también pudiera haber, a lo mejor, esto ya quizás es salirme, ¿no? Es salirme y a lo mejor estoy yendo contra el dogma y me disculpo si es así, espero que no, pero supongamos que hubiera otros seres creados en el estado de gracia que no pecaron, ¿no? Y que ahí estén. O sea, a lo que voy es que son cosas que dan pie a reflexión y son cosas que en su momento, si se llegan a dar los encuentros o lo que haya, pues se van a tener que platicar, ¿no? O sea, no hay más. De hecho, por ahí me acuerdo que el Papa decía que si hubiera alguien, si él estaría dispuesto a bautizarlo, ¿no? Hace muchos años decía eso y fue motivo de burla y todo eso, pero bueno, o sea, al final de cuentas es algo que no está muy lejano, sí existiera, ¿no? Yo también sé que hay como toda una escuela, se puede decir, de pensamiento católico, y no católico también, que atribuye que si existiera algo, serían demonios, ¿no? Y acciones preternaturales. Pues también, o sea, también podría ser, pero bueno, lo que pretendía mostrar es que sí, o sea, lo diferente va a implicar una amenaza a nuestra cosmovisión y el responder una serie de preguntas respecto a ello. Eso sería con estos casos especiales, pero no serían los únicos, ¿no? O sea, al momento de conocer a otras religiones, aquí, que están aquí en la Tierra, pasa exactamente lo mismo. Y en cierto modo, dado el contexto actual, el Internet, la globalización, el transporte, la comunicación, es mucho más fácil que se den estos encuentros. Ya hoy día pareciera que ni el idioma va a ser una, un impedimento, ¿no? Porque por lo menos las IA te traducen así, o sea, al instante. Entonces, nada cuesta hacer traductores automáticos. De hecho, ya los usan, o sea, se usan traductores automáticos. Una persona habla y, y traduce en tiempo real lo que está diciendo y la otra responde en otro idioma y traduce en tiempo real lo que está diciendo y se pueden comunicar, ¿no? Prácticamente como si el aparatito fuera una especie de máquina del tiempo, ¿no? Que nos hace volver al... Bueno, no quiero decir volver ni máquina del tiempo porque a lo mejor no pasó tal cual, sino que solamente es un relato mitológico, pero bueno, suponiendo que sí, nos hace ubicarnos, ¿no? En el tiempo de pre-Babel, pre-construcción de la Torre de Babel. Que ni era tan grande, ¿verdad? O sea, por los rascacielos de ahorita, las torres gemelas y todo eso, pues obviamente son miles, ¿no? Bueno, cientos de metros más altas, ¿no? No miles, perdón. Cientos de metros más altas. Entonces, bueno, partiendo del tema, eh, quiero comentar que en esto del diálogo interreligioso se puede decir que hay tres tesis que están vigentes. La tesis exclusivista, la tesis inclusivista y la tesis pluralista. La tesis exclusivista, como mencioné, se puede decir que es una respuesta ante el sentirse amenazado de conocer al otro. Al sentirse amenazado, pues puede haber varias pretensiones que tenemos, ¿no? Tenemos la pretensión de yo estoy bien, tú estás mal y se acabó, te conquisto. Eh, También, o sea, sí pudiera ser, ¿no? O sea, sí pudiera ser que tú estés bien y que el otro esté mal, claro. Pero bueno, es una característica. O sea, ya si se juntan varias, pues ya es la tesis exclusivista, pero bueno, es una característica. Luego, suponer que cualquier otro conocimiento de Dios o de lo sagrado es un ídolo. Va a suponer que cualquier otra cosa que pueda decir, pensar, hacer, creer el otro es algo que viene del diablo, ¿no? En gran medida es una influencia de un pensador que se llama Karl Barth, me parece que es protestante, y, y esta tesis se puede decir que incluye algunos aspectos: etnocentrista, solo nosotros; sectarismo, no reconocer al otro como un yo en sí mismo; fanatismo, ¿no? Actitudes un poquito este, como de pensamiento de grupo, de nosotros contra ellos, etcétera.
Tenemos también lo que viene siendo la tesis inclusivista, ¿no? Que hoy día es la que abraza en gran mayoría la Iglesia Católica, en gran mayoría los pensadores católicos, los teólogos católicos, que parten de que el otro pues también es capaz de la verdad, ¿no? Y en cierto modo esto viene a partir del desarrollo de la misma teoría del logos, de las semillas del verbo que puede haber en todas las personas y de la capacidad de verdad que tienen. Entonces se reconoce una cierta semejanza en el otro. Y finalmente la tesis pluralista, que afirma que todos los caminos conducen a la salvación, ¿no? O sea, da igual cualquier cosa, todos los caminos son equivalentes y te van a llevar a la misma meta. En cierto sentido, se pudiera pensar que esta frase es la misma que la que dijo el Papa, ¿no? Todos los caminos conducen a Dios, ¿no? Igualando Dios y salvación. Pero en realidad es poquito diferente, o sea, es poquito diferente. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta tesis pues no puede reconocer una pretensión universalista, entonces en ese sentido se puede decir que esta tesis por lo general es rechazada por los teólogos católicos. ¿Por qué? Porque tendrían que rechazar el universalismo que se declara en Cristo, ¿no? Porque el que no cree en Cristo, caput. Entonces, bajo este paradigma, pues no se puede aceptar realmente esta tesis, pero bueno, como mencioné, o sea, los teólogos a veces les gusta estirar la liga y hay casos en los que esta liga se ha podido estirar hasta cierto punto en el que no se rompe y bueno, alcanza a pasar, ¿no? Bueno, a mi juicio, ¿no? Porque puede ser otro juicio errado además, pero bueno. Eh, ¿Cuál es el contexto histórico de esta temática del diálogo interreligioso? Cabe destacar, número uno, sobre todo porque esta acusación no la suelen hacer mucho, sobre todo los protestantes, ¿no? Dicen, es que ustedes y su ecumenismo y su diálogo interreligioso. Pero, de hecho, el diálogo interreligioso y el ecumenismo también, o sea, ambos como tal, por lo menos en su carácter actual, ¿no? Que busca una especie de llevarnos la fiesta en paz todos juntos, cantando el Kumbaya, bueno, sin eso, pero sí, más o menos llevar una fiesta en paz, viene de ellos, ¿no? O sea, es una cosa que inició con los protestantes, que los católicos han reconocido como buena y que han adaptado, ¿no? Con, maquillándola con sus propias premisas, pero al final de cuentas viene principalmente de los protestantes. Por ejemplo, el contexto histórico de este inicia con el Parlamento de las Religiones en 1893, donde hubo un diálogo de 41 confesiones cristianas, la mayoría protestante, y algunas de las grandes religiones. El que llevó la batuta de este encuentro fue John Henry Barrows, que era un pastor presbiteriano. A partir de aquí se puede decir que surgieron algunas corrientes principales de pensamiento, que los vamos a ver en la siguiente. Y bueno, tenemos personajes, ¿no? Que son de los hindús, que son, por ejemplo, de Sri Lanka, tenemos japoneses, ¿no? Los japoneses suelen abrazar el shintoísmo, ¿no? Entonces, y entre otras cosas, ¿no? O sea, no voy a decir que es una religión unívoca, pero entre otras cosas. Digo, es un pueblo con una religión unívoca, perdón. Entonces, bueno, de las tres corrientes principales que surgen, podemos decir que por un lado está el interés universitario por el hecho religioso, es decir, ¿qué es la religión? Y es aquí donde a mí me gusta pensar en pensadores como Eliade o en pensadores como Otto, porque no se enfocan exclusivamente en el cristianismo, sino en el hecho religioso, es decir, cuando el hombre, por más primitivo que sea, tiene o trata de religarse con una realidad más allá de él, con una realidad sagrada que viene a resignificar su vida y a cambiar su forma de entender el mundo, ¿no? Tenemos también lo que viene siendo la segunda corriente, que es el encuentro de creyentes a nivel jerárquico. Esto se suele dar, pues, así que entre las cabezas. Y finalmente tenemos los puntos de cooperación, que es la tercera corriente, en los cuales podemos trabajar en conjunto, ¿no? Todas las religiones. ¿Por qué? Porque son amenazas que sufrimos todas, ¿no? Amenazas a la paz, amenazas a la justicia, amenazas a la ecología, entre otras. Entonces, de aquí surgen una serie de organizaciones, pues que bueno, ahí aparecen, ahí si gustan tomar alguna captura de pantalla o algo, pues bueno, lo pueden hacer. Entonces, a lo que voy es que desde el nacimiento surgieron ya un conjunto de movimientos, por lo general enfocándose a una de las corrientes principales que aparecen. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica? También ya lo había mencionado, pero bueno, lo reafirmo. Es la tesis inclusivista, defendida por el teólogo Karl Rahner. Y al mencionar a Karl Rahner,
más de alguno, sobre todo católico, sobre todo si es tradicionalista, va a decir, ah, sí, el eje, ¿no? El eje ese de las economías. Y pues bueno, lo que yo le diría es, trata de tomar lo bueno de todos, ¿no? Incluyendo de aquel que te parezca hereje. Y todos tenemos que hacer eso, ¿no? Porque la verdad, diga la que la diga, viene del Espíritu Santo. Entonces, y juzgar los frutos que nos pide la Escritura, pues es juzgar los frutos de todos, ¿no? Y el único que da frutos perfectos es Cristo, no hay nadie más que dé frutos perfectos. Bueno, la Virgen María también, ¿no? O sea, por la misma subordinación plena y absoluta a la gracia. Pero fuera de eso, pues nadie más, ¿no? Entonces, todos podemos tener esos frutos malos, incluido Ranner, incluido Ratzinger, incluido Monseñor Lefebvre, incluido quien sea. Todos tienen sus, este, sus bolitas malas, entonces yo diría no tome las bolitas malas, toma lo bueno que puedas de cada quien, reconociendo que esa bondad en primer lugar viene de Dios, ¿no? Porque Dios es el que crea lo bueno y el hombre más bien lo reconoce. Entonces, bueno, esta tesis es defendida porque no excluye la posibilidad de la salvación de los hombres, sin dejar de afirmar la primacía de la propia. Es decir, se reconoce que el cristianismo viene siendo la primacía, que hay que salvarse por medio de Cristo, pero también que hay otros que sin ser visiblemente, no perceptible a los sentidos, propiamente católicos, pueden alcanzar la salvación y a mi juicio eso va en línea con Romanos 2 del 12 al 16, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tesis católica, ¿no? La que defiende. Ahora, esto no está ausente de crítica, admite crítica, por ejemplo, una crítica sería si el cristianismo tiene toda la verdad, ¿para qué dialogar, no? ¿Para qué dialogas si tú ya tienes la verdad, ¿no? Y todo cristiano va a decir, pues bueno, yo tengo la verdad, ¿no? Entonces, y es una crítica válida. O sea, ¿para qué me voy a poner en plano de igualdad con la mentira? Y yo de hecho comparto esa crítica en parte, ¿no? Si quisiéramos hacer un ejemplo análogo, sería el caso de un médico y un chamán, ¿no? O sea, ¿por qué van a dialogar en igualdad de circunstancias para atender la enfermedad de alguien, un médico que tiene una ciencia que se ha desarrollado con siglos de prácticas, investigación controlada, este, teorías, etcétera, contra un chamán que básicamente es un conjuro, ¿no? Lo que está haciendo. Entonces, es una crítica, ¿no? Ahora, si todas las religiones se interpretan en función de la propia, ¿para qué buscar una auténtica comprensión de ellas? Otra crítica también válida. Entonces, si yo tengo la plenitud de la verdad y desde la plenitud de la verdad puedo juzgar a las demás, entonces, ¿para qué voy a tratar de comprenderlas? En general, mi respuesta sería que el diálogo tiene que ver más bien con una cuestión de apertura a conocer al otro, no tanto de reconocerle que es igual a nosotros o que tiene la verdad como la tenemos nosotros, si fuera el caso que la tenemos, pues, pero sí reconocer que él es capaz de la verdad también y que también Dios lo ama y que como Dios también lo ama, también le puede conceder su gracia y también lo puede conducir a la verdad por caminos del Espíritu que quizás son desconocidos para nosotros. Entonces, siempre es útil tener esta apertura, ¿no? Aparte de todo, cabe destacar que, por ejemplo, el contexto de la foto, no recuerdo si es así, pero bueno, voy a pensar que sí, este, es que era una época de conflicto, casi como la que estamos ahorita, más grave, pero bueno, una época de conflicto donde estaban batiendo las potencias mundiales, o se acababan de terminar de batir más bien, y se buscaba si el origen de ese conflicto estaba en las diferencias que habían provocado las religiones, ¿no? Entonces, si todas las religiones se unen, no para decir somos lo mismo y creemos lo mismo, sino para decir no somos nosotros la fuente del conflicto, porque bien, nosotros llevamos la fiesta en paz, pues bueno, se puede ver en ellas entonces un esfuerzo auténtico de alcanzar la paz y que no son las fuentes de división que algunos les pueden atribuir. Entonces, bueno, reviso si el micrófono sigue prendido, perdón. Luego tenemos lo que viene siendo la declaración. ¿Cuál es la posición de la Iglesia ante el diálogo interreligioso? Y aquí quiero destacar este aspecto que me parece interesante, ¿no? Es de un periódico católico monárquico, La Esperanza, que dice, por desgracia, el actual ecumenismo no sigue esta misma pastoral religiosa, en este caso una pastoral
de descrédito, una pastoral de exclusivismo contra las otras religiones. En este caso me parece que hacía referencia a los judíos, pero bueno. Ah, sí, pastoral contra los judíos. Más bien parece orientada a querer confirmarles en su error, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en el 59, cuando se hizo la convocatoria del Concilio Vaticano II, una de las modificaciones fue la oración pro iudaes, ¿no? En Viernes Santo. ¿Y qué dice esta oración? Esta oración dice que hay que orar por los pérfidos judíos, ¿no? Y viene como una respuesta a una oración de la liturgia judía que dice que para los heréticos, entre paréntesis, entiéndese que también están los cristianos ahí, no hay esperanza, que todos perezcan en un instante, ¿no? Entonces, vemos que son dos expresiones de algún modo litúrgicas, una quizás surge como respuesta de la otra, pero que están en abierta confrontación, ¿no? Y es algo que sí se da y se puede dar, y es algo a lo que uno tiende, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando dialogas con un judío y el judío lo primero que te dice o ataca así de forma virulenta a los apóstoles o al Mesías, uno se siente ofendido, ¿no? Y en esa ofensa también lo ataca de vuelta. Entonces, bueno, podemos caer en esas actitudes. Y de hecho, estas actitudes pueden incluso ser heredadas. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen reciente del caso de judíos escupiendo sobre cristianos, ¿no? Como una antigua tradición religiosa. Y que bueno, o sea, sí fue más o menos condenado en Israel. Y en general, pues sí se hace una medio persecución, pero pues también no siempre es así, ¿no? A veces sí hay pequeñas persecuciones que denuncian los patriarcas y bueno, lo que voy es que estas diversiones, estas diferencias pueden llegar a ser de carácter muy confrontativo y nos pueden devolver aspectos de odio mutuo, ¿no? Y este odio mutuo termina en violencia, siempre. Entonces, la idea de mantener un diálogo interreligioso, un ecumenismo, lo que sea, es entender que el otro también es capaz de Dios y también ayudarnos a evitar este tipo de eventos, porque si no lo hacemos, si nos quedamos todos en en nuestro espacio protegido, exclusivo, donde no salimos de nuestros dogmas, no tenemos que entender al otro ni nada, entonces el otro va a ser siempre un enemigo. Y entonces se va a dar lo que viene siendo una lucha de dominios, ¿no? Mi religión de dominio contra tu religión de dominio y que se imponga la que gane, ¿no? Y en algunos lados se impone una y en otros lados se impone otra. En el pasado se impuso el catolicismo, por ejemplo, en toda Europa, y ahorita se enfrenta al dominio de el Islam, ¿no? De ciertas facciones del Islam. Entonces, podemos caer en eso. Y a lo mejor en ocasiones sea hasta necesario ese conflicto, ¿no? O sea, porque para llevar la fiesta en paz se presupone que son dos y que los dos quieren llevar la fiesta en paz. Pero si uno no la quiere llevar en paz, va a abusar del otro y al otro le toca defenderse. Entonces, bueno, es algo que puede pasar. La idea sería, o hay que buscar tratar de no provocarnos de tal forma que no queramos los dos aplastarnos, ¿no? Sino que tratemos de llevar la fiesta en paz, porque al final de cuentas, todas las religiones, las buenas se supone, pues llevan una moral implícita. Y en esa moral implícita se trata de hacerle bien al otro. De hecho, ha habido casos, ¿no? De cristianos dando la vida por musulmanes, de musulmanes dando la vida por cristianos, de los dos dando la vida por judíos y de judíos dando la vida por ellos también, ¿no? O sea, casos de una auténtica unidad, se puede decir, una unidad que llega hasta la muerte, ha habido, como también los ha habido de expresiones de odio violento entre ambas, o las tres facciones, o todas las facciones que existan, pues que terminan muy mal. Por ejemplo, cuando se aconteció la reforma, este, hay un texto que se llama Cisma Sangriento. Nótese la terminología, cisma sangriento, ¿no? ¿Por qué? Porque el autor lo que pretende demostrar es que más allá de todo el aspecto idílico que pueden volver, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? De, ay, sí, nosotros somos libres, nos despegamos de tu yugo, como de, ustedes, atentan contra las legítimas autoridades, son unos malvados. O sea, más allá de esos aspectos hasta poéticos, en la práctica lo que se dio fueron separaciones salvajes, ¿no? Donde unos creyendo que se iban a salvar por fe y otros creyendo que se iban a salvar por fe y obras, se dieron en la torre, ¿no? El autor dice que murieron 15 millones de personas. Yo no sé si había tantos hombres en ese momento. No, me tocaría profundizar en el dato porque al final este escrito es más como de un carácter
proselitista tal vez, ¿no? O sea, como para hacer difusión, lo que sea. Habría que ser un poquito más extensivo con la fuente, a ver si es cierto que fueron tantos, pero el hecho es que fueron muchos, ¿no? Si no fueron 15 millones, por lo menos fueron muchos millones. Entonces, bueno, es algo que puede pasar. Volviendo a la parte católica, se puede decir que las facciones sobre estas temáticas y sobre muchas más se pueden representar en dos grupos. En los grupos a los que típicamente los acusan de progresistas y a los grupos a los que típicamente los acusan de conservadores. Y nada mejor para representar estas dos facetas que estos dos cardenales, el cardenal Agustín Bea y el cardenal Ottaviani. En un artículo que está escrito en Infocatólica, viene un texto de un periodista, el libro en el cual viene el texto se llama Un periodista del concilio, y me gusta mucho esta descripción que él hace porque dice, los dos aman apasionadamente la iglesia de Dios, tanto Bea como Ottaviani. Uno y otro han sido perseguidos, lo cual es cierto, a los dos se les ha calumniado hasta el cansancio, calumniados, insultados, infangados por cumplir su tarea. Y esto lo subrayo porque se me hace muy vital. Ninguno de los dos ha caído en la tentación de abandonar, de plantar todo e irse. Y esto es cierto, o sea, al final el catecismo mismo lo dice, ¿no? Eh, bueno, no recuerdo cómo lo dice, pero menciona el tema de la prueba final y me parece que es la escritura la que dice que nadie se siente así como muy a gusto, ¿no? Con su salvación, porque al final del día, este, si si estos días se puede decir que fueran muy largos, pues nadie se salvaría, ¿no? Entonces, sería bueno darle gracias a Dios porque los días son cortos y en ese corto periodo de tiempo podemos salvarnos, pero si fuera un periodo muy largo, seguramente, a como somos, terminaríamos todos perdiéndonos, ¿no? Entonces, aquí lo puse, ¿no? Mateo 24:22. Entonces, y esto lo hemos visto o sea, muchas veces, ¿no? O sea, hemos visto, hay muchos casos de gente formada, gente docta, doctores en teología, lo que sea, que al final del día abandonan, o sea, se van, renuncian. Entonces, son cosas que pueden pasar. Y yo me siento agradecido de que al menos no fue el caso con ninguno de los dos. Y espero que no sea el caso con ningún cardenal en el futuro, ni con nadie. Entonces, bueno, siempre hay que tener esto en cuenta, ¿no? Recogí este comentario porque me dio mucha risa. Cuenta la leyenda que el cardenal Ottaviani durante el concilio reemplazaba el mea culpa del confiteor por bea culpa, bea et maximus culpa. Ay, no, me da mucha gracia, ¿no? Porque sí, son opiniones encontradas muy contrastantes, ¿no? Pero bueno, al final del día, los documentos se emitieron. Los documentos tuvieron como 2000 placets contra 200 no placets, ¿no? Entonces, estamos hablando de que fueron el criterio de 2000 obispos que estuvo ahí representando. Igual, yo soy de la idea, no recuerdo si es Ottaviani, pero alguno de los cardenales conservadores, que pedían un sílabus para el concilio para evitar lo que vienen siendo las interpretaciones heterodoxas. Yo pienso que sería fenomenal si lo tuviéramos y ojalá que algún día se deciden a hacerlo, ¿no? En ese sentido, concedo que sería muy útil. ¿Qué más? Siento que ya me pasé de tiempo, pero aún no importa. Bueno, la respuesta de la Iglesia se puede decir que se da aquí, en la declaración de Nostra Aetate. Es como la primera aproximación formal, pública, a lo que viene siendo, pues, cómo nos comportamos hacia las otras religiones, qué reconocemos de bueno en ellas y qué no. Y sobre este documento, pese a lo que anteriormente mencioné de los placets, si bien es un documento emitido por el magisterio, cabe destacar que no es un magisterio extraordinario, sino que es un magisterio ordinario. Y como magisterio ordinario, pues no requiere un sentimiento de fe. Y al decir esto, de volada alguien te va a decir, no, pues cómo no, si aunque no lo requiera, ¿no? Está el obsequio religioso y fufafa. Entonces, bueno, ¿qué enseña el obsequio religioso? Enseña lo que está aquí subrayado. No lo voy a leer, lo voy a dejar así, ¿no? Ya ustedes lo leen. Pero entonces, ¿qué enseña? ¿No? Enseña que hay que prestarle cierta adhesión. Ahora, esta adhesión de intelecto y voluntad al magisterio ordinario, ¿admite excepciones? Esa sería la pregunta. Y la respuesta es sí. Si revisamos el manual de teología dogmática de Ludwig Ott, nos dice, excepcionalmente,
puede cesar la obligación de prestar el ascenso interno con un apreciador competente, o sea, alguien que conoce la materia, después de examinar reiterada y concienzudamente todas las razones, llega a la convicción de que la declaración radica un error. Entonces, esto aplica para el magisterio ordinario, ¿no? En este caso sería nuestra ETT. Y algunos documentos del concilio también. Eh, pero no solo esto, o sea, también aplica entonces para la frase del Papa, ¿no? De los caminos que llevan a Dios. En ese sentido, no se puede decir que unos u otros sean herejes o estén equivocados o estén en lo correcto, así, así, porque al final todos pueden hacer esa, y la iglesia les faculta, ¿no? O sea, les permite que hagan ese juicio, ¿no? Hagan ese juicio sobre el magisterio ordinario siempre y cuando tengan la competencia para hacerlo. ¿Quién tiene la competencia? Pues ya es muy ambiguo, ¿no? O sea, todo el que tenga cierto conocimiento, ¿no? Yo diría ambiguamente que todo el que se haya leído el catecismo y uno que otro manual de teología, pues a lo mejor pudiera hacer esa lectura. Pero bueno, esto es ambiguo, pero aunque sea ambiguo, el hecho es que sí se puede hacer esa interpretación. Ahora, alguien puede decir, no, pero es que eso no es doctrina, ¿da? Aparte solo es un manual. Cabe destacar que este manual tiene imprimatur y nihil obstat, entonces no es cualquier cosa, pero bueno. Tenemos otro manual, en este caso el de Jesús Bujanda, y él aclara, ¿no? Eso sí lo voy a leer. Aunque hable de cosas que pertenecen a la fe y las costumbres, si no quiere resolver definitivamente una cuestión por poner como definitiva una doctrina cualquiera, su palabra es muy autorizada, pero no infalible, porque no usa de su autoridad suprema a la que está vinculada a la infalibilidad. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Está diciendo que el Santo Padre, cuando habla, no necesariamente habla de tono infalible, y si no es infalible, entonces es magisterio ordinario. Y si es magisterio ordinario, volvemos a que puede estar equivocado, y si puede estar equivocado, cualquier persona con competencia puede advertirlo, ¿no? Tan, tan. Si esta lectura la ponemos en contraste con este numeral del SIC, ¿no? Codex Iuris Canonici, a veces se dice SIC como catecismo de la Iglesia Católica, pero no, o sea, las citas deben ser en latín. Entonces, en todo el caso, el catecismo sería CCE, ¿no? Catecismo Católica Eclesia, algo así. Entonces, bueno, dice, tienen el derecho y a veces incluso el deber, los laicos, en razón de su propio conocimiento. Esto ya parece dar una pauta de quién puede ser el apreciador competente, ¿no? O sea, alguien que en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia. Vale, conejo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues prácticamente que cualquiera nada más pide que tengan conocimiento, que tengan, y que tengan competencia principalmente, ¿no? Si tienen prestigio, pues qué mejor, pero es lo que se pide, ¿no? O sea, que se tenga conocimiento. Al final de cuentas, si se conoce un poco, sí se puede hacer ese juicio. Y al final de cuentas, uno se subordina a su conciencia. ¿Por qué? Porque vemos en la conciencia un vicario de Cristo. Ahora, también tenemos el deber entonces de formar la conciencia, ¿no? Porque a lo mejor uno cree que algo es pecado y no lo es, o que algo es bueno y no lo es, y quizás no te es imputable porque te encuentres en un estado en que no puedas vencer ese nivel de ignorancia. Pero si sí lo puedes vencer, entonces sí es imputable porque debiste haberlo vencido, ¿no? Como el médico que, este, que tiene que hacer una cirugía y que no se prepara para hacerla, ¿no? O que no estudia del tema y luego tiene el vato ahí abierto y no sabe ni qué hacer, ¿no? O sea, eso sería una negligencia. Pero es una negligencia que se da de forma culpable, ¿no? Porque es un conocimiento que debería tener. Muy bien. Esto del magisterio ordinario a veces puede llegar a excesos. Volvemos a lo mismo, se puede juzgar si es o no un exceso. En este caso yo voy a decir que sí. A mí, por ejemplo, me parece un exceso que los papas hagan una oración en el vuelo de los lamentos porque me parece que es un ritual más propio de un nuevo tipo de judaísmo, un judaísmo muchos siglos después de la revuelta de Bar Kokhba, donde ya perdieron la tierra y el templo. Entonces, bueno, a mí personalmente me parece un exceso, pero bueno, ¿no? Igual estoy equivocado. También tenemos, por ejemplo, el caso de Juan Pablo besando el Corán, ¿no? Que admite cierta apologética, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en su contexto, él trata de mostrar que hay un sentido de paz que hay que alcanzar, o no hacer ver que las religiones son las culpables, evitar un conflicto armado entre los cristianos y el Islam, reconocer dentro de lo bueno que pueda tener ese libro la revelación de Dios, ¿no? Porque hay aspectos en los que hace referencia, por ejemplo, al Antiguo Testamento. Entonces, bueno, se puede pensar en eso.
Pero también se puede pensar en un aspecto geopolítico, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto reciente de Vladimir Putin besando el Corán también. Y se supone que él es cristiano ortodoxo, ¿no? Que para algunos será entrecomillado, ¿no? Entonces es un tema de discusión. Pero bueno, el hecho de que él lo bese, pues también da pie a pensar que el gesto es más bien un gesto de respeto a los islámicos, a los cuales de hecho necesita, ¿no? Porque en Rusia hay bastantes miembros del Islam. De hecho, se dice que es la tercera Meca, ¿no? Si mal no recuerdo. Muy bien, volviendo al diálogo interreligioso, cabe hacer algunas anotaciones. ¿Qué no es? A veces definimos las cosas por lo que no son. No es la unificación de una sola religión. O sea, no es que todos seamos una sola religión. O sea, no es eso el diálogo interreligioso. Tampoco es una comparación de lo mejor de cada una, ¿no? Como decir, ah, bueno, los budistas tienen este aspecto del camino óctuple con el cual se deshacen del sufrimiento, entonces los cristianos los podemos adaptar, reconociendo que es bueno y es mejor que nuestra postura de que el mal es ausencia de Dios, ¿no? O sea, no, no es eso, no es esa comparación. ¿Qué sí es una actitud de escucha que permite ser corregido sobre los propios paradigmas, ¿no? Volviendo al caso del budismo, por ejemplo, muchas veces se dice, ah, los budistas adoran a Buda, ¿no? A lo mejor algunas escuelas lo hacen, desconozco, pero según yo, hasta donde tengo entendido, el budismo es apofático por excelencia, entonces si Dios existe o no, le viene y le va. Entonces aquí es un paradigma que podemos tener muchos de nosotros sobre ellos y que a partir del diálogo con ellos podemos corregir, ¿no? Eh, Recuerdo que hay otro aspecto, por ejemplo, en el tema del amor. Ellos tienen un concepto que es muy semejante al concepto del amor griego del ágape, ¿no? Y de pronto también los conceptos que podemos tener de ellos pueden ser un poquito diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es la actitud de escucha, o sea, darse la capacidad de conocer al otro, entenderlo, saber qué piensa y corregir lo que uno cree de él, ¿no? Entonces, es una forma útil, ¿no? De hacer diálogo. No significa que vamos a adoptar lo que él cree ni que él va a adoptar lo de nosotros, pero sí que vamos a entender, ¿no? Y a respetar, ¿no? Al final de cuentas, aunque no es propiamente, no, nadie tiene propiamente el derecho de creer en el error, ¿no? Sí, todos de algún modo, pues, se autodeterminan a sí mismos, ¿no? Y no puede uno imponerle la fe a nadie. Entonces, bueno. Eh, un ejemplo, ¿no? De esta cuestión viene siendo la salvación fuera de los límites visibles de la iglesia, ¿no? ¿Por qué puse esto? No, no recuerdo exactamente, pero creo que iba por el tema de que en algún momento se pensaba que la salvación, el extraclesia no la salvos, ¿no? O sea, no hay salvación fuera de la iglesia. Pero luego empezaron las preguntas, ¿y qué pasa con aquellos que visiblemente no están en la iglesia? O sea, que no van a misa, que no van a comulgar, a lo mejor que ni siquiera conocieron a Cristo, o sea, ¿se van a condenar todos? ¿No? ¿O puede Cristo disponer de medios salvíficos para llevarlos al conocimiento de la verdad? Me parece que la cita de Romanos 2, del 12 al 16, da un aspecto, pero fue con los años que se empezó a profundizar un poquito más en esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un texto del diálogo, este, de los diálogos ecuménicos de la Comisión Teológica Internacional, donde nos dice que, pues que es cierto, ¿no? Que los hombres se pueden salvar aunque no pertenezcan a la Iglesia Católica visible. Bien, sin más. Volviendo al tema de las críticas y al tema del diálogo, decía por ejemplo el arzobispo Lefebvre en Católicos Perplejos, que nuestro Señor decía, id, enseñad a las naciones y convertidlas, pero no dijo dialogad con ellas sin tratar de convertirlas. Entonces aquí debemos tener cuidado y es una crítica muy puntual. Debemos tener cuidado de que el diálogo interreligioso se vuelva un llevar la fiesta en paz, ¿no? Sin buscar la conversión de las personas, pero también no caer en hacer proselitismo y aquí ese es otro término, proselitismo. O sea, proselitismo, si uno lo busca en la escritura, pues vas a decir, ay, no, pues la escritura dice que hay que hacer proselitos a las naciones, ¿no? Entonces está mal todo lo demás, pero bueno, en la actualidad el término ya tiene otro carácter. O sea, ya más bien hace referencia a una cuestión de prédica con tintes peyorativos, donde no se busca la conversión de la persona, y esto es que la persona realmente tenga un encuentro con el Señor, que convierta todo su ser, sino que se busca más bien como imponerle una ideología, ¿no? Ese es el sentido que tiene la palabra proselitismo hoy día, y es el sentido en el cual se usa de forma negativa, se puede decir, ¿no?
Y si la contrastas con la escritura, pues bueno, o sea, vas a tener esa problemática. Pero lo mismo pasa con todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el día de hoy, por ecumenismo se entiende una cosa, pero si nos vamos al pasado, no es lo mismo ecumenismo el día de hoy que lo que se entendía por ecumenismo cuando hablábamos, por ejemplo, de concilio ecuménico, ¿no? O cuando hablábamos, por ejemplo, de un doctor ecuménico, ¿no? Estos términos, ¿no? Doctor ecuménico, concilio ecuménico, también son un desarrollo respecto a la Biblia, ¿no? Que en la Biblia el término viene siendo oicúmene, y no hace referencia propiamente a los cristianos, sino a la tierra en común, ¿no? O sea, tierra en común, oicúmene. Entonces, bueno, o sea, los términos tienen su evolución para venir a significar cosas distintas que quizás las que se usaron en su origen, ¿no? Entonces, bueno, es bueno tener esto en cuenta. No podemos olvidar este aspecto, ¿no? O sea, no podemos olvidar el aspecto de tratar de convertir, pero sí podemos dialogar en un plano de igualdad, no porque nuestras cosmovisiones valgan lo mismo, sino porque nosotros como seres humanos sí valemos lo mismo, somos igual de dignos y podemos reconocer que el otro es tan capaz de la verdad como nosotros mismos. Aquí tengo unas imágenes del desarrollo iconográfico que más o menos hace referencia a algo parecido, ¿no? Pasamos de un Jesús buen pastor a un Jesús filósofo. Véase la circunstancia. ¿Por qué filósofo? Porque enseña, ¿no? Aquí volvemos. Ir y enseñar, ¿no? Entonces Jesús enseña, entonces se asoció con una imagen de filósofo. Pero más tarde se discernió un poquito más o se profundizó más en el señorío de Jesús. Y si Jesús es Señor de la creación y es Señor del cosmos, entonces ahí está dibujado arribita del cosmos, ¿no? Arribita de la tierra, arribita de la creación. De hecho, esta imagen se llama Cosmocrator, ¿no? El creador del cosmos. Entonces, ya es distinto, ¿no? O sea, ya no solamente es un filósofo que enseña, sino que también es un creador del cosmos, ¿no? Y como creador del cosmos, no solo enseña, ¿no? Sino que ordena y hay que obedecerle. Entonces, en la fe cristiana es algo así. O sea, va viendo desarrollos, va viendo profundizaciones, va viendo cambios, va viendo énfasis en unas cosas, en otras, etcétera, ¿no? Después, Jesús en la iconografía fue adquiriendo la barba, ¿no? Que hace referencia a ciertas características señoriales. Después vino la invasión de los bárbaros, ¿no? Todo valió chorizo. Entonces empezó a dibujarse. Voy a fallar aquí porque lo voy a decir así de memoria, no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo que se empezó a dibujar un trono vacío, ¿no? Que es como si Jesús hubiera abandonado el mundo, ¿no? Ese trono se llama, si mal no recuerdo, la etimacía. Pero bueno, a lo que voy es que la teología pues también se sirve de las realidades del momento y cómo van cambiando las situaciones en el presente, ¿no? Entonces, bueno, está eso por ahí. En esto del diálogo interreligioso, se puede decir que el entendimiento católico ha tenido también un avance, ¿no? Un progreso. Pasamos de una etapa de Cristo contra las religiones, entendiendo las otras religiones como las creaciones de los demonios, ¿no? Desprovistos de verdad, ellos malos, nosotros buenos. Después a un Cristo dentro de las religiones que reconoce que puede haber cristianos anónimos, es decir, que la gracia que Dios dispensa a quien quiere y como quiere puede alcanzar hasta el budista que está ahí cayendo el agua en la cascada, ¿no? Entonces, si puede alcanzar al budista que le está cayendo agua en la cascada, o puede alcanzar al religioso que digamos que viene de una religión más o menos babilónica, ¿no? Y esto lo hago con trampa, ¿no? A lo mejor, digamos que los mecanismos donde están pueden servir de medio para que terminen llegando a Cristo, ¿no? Ejemplo, los magos de Oriente. O sea, los magos de Oriente no eran judíos ni eran cristianos. Tenían sus religiones, eran sabios de sus religiones, pero seguían la estrella. Y se ha querido ver en ellos la figura de hombres de ciencia, ¿no? Que trataban de entender el mundo. Y está bien, es válido. Pero también se puede ver en ellos hombres de religión. ¿Por qué? Porque a final de cuentas en esa época no se estudiaban las estrellas como los cuerpos celestes, compuestos de átomos, etcétera. No, o sea, el lenguaje era más mítico. Entonces, dentro de este lenguaje mítico, pues es evidente que todas las explicaciones tenían este carácter. Si tenían este carácter mítico, entonces se religaban con lo sagrado, y si se religaban con lo sagrado, entonces había un hecho religioso ahí. Entonces, tenía una religión, ¿cuál? ¿Quién sabe?
pero por medio de ser hombres fervientemente religiosos, terminaron llegando a Cristo. Entonces, esto es lo que se puede ver, ¿no? O sea, pudieran servir, como pudieran no hacerlo también, pudieran ser obstáculos, pero también pudieran servir para llevar a Cristo. Al final, los caminos del Señor son muy misteriosos, dice por ahí. Después tenemos a Cristo por encima de las religiones, ¿no? Esto propone que las otras religiones pueden ser vías independientes de la salvación, como por ejemplo que tienen una moral que puede coincidir, ¿no?, con la moral cristiana, pero que a final de cuentas se da esta salvación por medio de Cristo, ¿no? Entonces, no pueden excluir a Cristo de su realidad salvífica. O sea, al final de cuentas se salvan por Cristo, pero sí es distinto estar en la religión que no estarlo, porque el que no lo está, supongamos, que no tiene una base para seguir la moral, pero alguien que ya está, ya tiene una base para seguir o guardar una moralidad específica. Entonces, resulta que guardando esa moralidad específica, en realidad está escuchando la misma voz de Dios que está dentro de él, que le orienta a hacer el bien, porque Dios quiere que el hombre haga el bien, ¿no? Si no quiere que haga el mal, obviamente. Entonces, bueno, se pudiera entender este aspecto también así, ¿no? Y eso no invalida el cristianismo, ni tampoco dice que todo es lo mismo, ¿no? Solo es un aspecto en el cual se puede profundizar de esa forma. Finalmente, Cristo con las otras religiones, es decir, Dios como el misterio bajo el cual toda la historia gira, es decir, cómo se relacionan todas las otras religiones con el misterio de Dios. Y este es un tema que da para mucha reflexión, porque al final de cuentas el concepto de lo sagrado está en todas las religiones, ¿no? He mencionado constantemente el budismo y aquí se me ha pasado a mencionar que ese es un tema de debate porque para muchos el budismo no es propiamente una religión y es válido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay un religare o una unión con un ser trascendente. En este caso, en el curso que yo tomé de los dominicos, el autor planteaba que sí era una religión porque al final de cuentas proponía un camino de salvación, un camino que, salvación no entiendas en el modo cristiano, pero sí salvación en el sentido de que lo aleja de la profanidad, ¿no? Entonces, como había un camino, entonces sí podía decirse que era una religión, entonces bueno, es un tema a debatir, ¿no? Yo lo he platicado hasta con budistas, ¿no? De distintas ramas, de la rama Theravada y de la rama Mahayana, si mal no recuerdo. Y está también ese debate, o sea, para muchos sí, para muchos no. Bueno, con los que yo he platicado sí y no, entonces, bueno, por lo pronto, para este diálogo supongamos que sí. Supongamos que sí. Entonces, ¿cómo se religan todas estas religiones al misterio de Cristo? ¿No? Esa sería la cuestión. ¿Dónde vemos esto? Anteriormente mencioné este documento de la Comisión Teológica Internacional, El cristianismo y las religiones, ¿no? Entonces es el que voy a citar acá, adelante. Y cito, ¿por qué? Porque el Papa dice, ¿cómo está este texto de aquí? Francisco asegura que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Y este texto del 97 tiene algunos aspectos interesantes, ¿no? Dice, por ejemplo, solo en Jesús los hombres pueden salvarse. Si la salvación está ligada a la aparición histórica de Jesús, para nadie puede ser indiferente la adhesión personal a Él en la fe. Otras posibilidades de mediación salvífica no pueden verse nunca desligadas del nombre Jesús. Sin embargo, sería más difícil determinar cómo se relacionan con Jesús los hombres que no lo conocen. La religión, o sea, cómo se puede relacionar alguien con Jesús es una religión distinta, ¿no? Que no conoció el cristianismo, por poner un ejemplo. Se hace necesaria la mención de los caminos misteriosos del Espíritu, que da toda la posibilidad de ser asociados al misterio pascual y cuya obra no puede no referirse a Cristo. O sea, que puede haber caminos que desconocemos por los cuales Dios puede llevarlos a la salvación, pero al final de cuentas es llevarlos, pero en este llevarlos no es nada más agarrarlos del A al B, sino que en el intermedio siempre tiene que estar Cristo de por medio, ¿no? Porque toda la salvación se va por medio de Cristo. Entonces, en ese sentido, dice, y ojo con la última frase, no puede haber caminos para ir a Dios que no confluyan en el único camino que es Cristo, ¿no? Entonces, sí puede haber caminos para ir a Dios. O sea, sí puede haber caminos en plural, para ir a Dios con tal que confluyan en que es Cristo. Entonces creo que el Papa en ese sentido lo que hizo fue citar los desarrollos que se han dado a partir del diálogo interreligioso. Aquí